Em, el siguiente caso del día de hoy es una niña que llega remitida a la clínica de Palmira, 3 años de edad. Llega por 8 días de evolución de dolor abdominal y alzas térmicas. En los paraclínicos de remisión se encontró leucocitosis con neutrofilia y distensión abdominal. Si bien llevaba 8 días de dolor abdominal, tenía un cuadro más larvado de dolor en el flanco izquierdo y en la región lumbar adyacente, y la remiten porque en una ecografía extrainstitucional encuentra una imagen sugestiva de una colección perirrenal en el riñón izquierdo. Se le solicita una ecografía de abdomen donde el hallazgo principal es esta imagen redondeada de bordes mal definidos, de ecogenicidad heterogénea localizada en el tercio medio del riñón izquierdo. Esta tiene unas áreas hipoecoicas y otras áreas anecoicas, y no tiene un claro refuerzo acústico posterior o no tiene refuerzo acústico posterior, caracterizando un poco mejor esta lesión. Vemos que hay desplazamiento de los vasos del ilio renal, y cuando la evaluamos con el transductor lineal de alta frecuencia, eh, verificamos nuevamente esas áreas hipoecoicas, anecoicas, y encontramos presencia de vascularización interna con el Doppler color, que confirmamos luego con un Doppler espectral. Al momento de valorar esta lesión, la tomamos inicialmente como una masa, porque es una paciente de 3 años. Sospechamos que fuera un tumor de Wilms, que es el tumor renal más frecuente en niños menores de 10 años, y la mayoría de los casos van a ocurrir en menores de 5 años, con un pico entre los 3 y los 4 años. Son tumores derivados del blastema metanéfrico y como característica pues son intrarrenales. Van a ser masas usualmente grandes, que clínicamente se van a presentar por el efecto de masa y por el bulto que generan. Muchas veces son los padres quienes encuentran pues el bulto en el niño para consultar. En imágenes vamos a ver masas usualmente heterogéneas por la presencia de necrosis o hemorragia. Exhiben frecuentemente áreas quísticas, y va a tener un diagnóstico diferencial principalmente con el neuroblastoma, que es un tumor extrarrenal derivado de las células de la cresta germinal, que usualmente se presenta derivado de la glándula suprarrenal, por lo que va a compartir el mismo espacio. Se va a diferenciar porque este tumor pues va a ser igualmente una masa grande, heterogénea, pero este no va a hacer desplazamiento, sino va a encapsular los vasos, y como no es un tumor propiamente intrarrenal, lo va a desplazar más que dar el signo de la garra que usualmente da el tumor de Wilms. Con esto a la paciente se le recomendó un estudio complementario para caracterizar mejor esta lesión. Se le toma una escanografía computarizada de tórax y abdomen. En el tórax no habían hallazgos significativos. En el abdomen encontramos esta lesión nuevamente, con componente sólido y quístico, que realza menos que el parénquima renal, y vemos nuevamente cómo desplaza las estructuras del ilio renal. Cuando caracterizamos o tomamos medidas de las unidades Hounsfield de las regiones hipoecoicas, confirmamos que son de densidad de líquido, y asociado a esta lesión en el riñón izquierdo vemos que hay aumento del tamaño de los ganglios de la cadena paraórtica. Con esto se sugirió que fuera un tumor de Wilms, por lo que la niña fue llevada a una nefrectomía izquierda, que como hallazgo en patología encontramos que era una pielonefritis santogranulomatosa. Adicionalmente, pues algo que no alcanzamos a ver en la escanografía, que era un doble sistema colector. Y traigo este caso no tanto por el diagnóstico diferencial, sino por la rareza del hallazgo o de la patología. La pielonefritis santogranulomatosa es una lesión crónica inflamatoria del riñón que se caracteriza por la destrucción del parénquima renal, que va a tener un infiltrado inflamatorio agudo y crónico, y más puntualmente va a presentar en la patología microscópica macrófagos espumosos.
Es una enfermedad predominantemente de adultos y en las series que se han publicado es más hacia personas entre 40 y 50 años, usualmente del sexo femenino, y en niños es rara, tan rara que, digamos, la serie publicada de casos más grande que se publicó en el 2017 con 43 casos, hasta ese punto habían publicado alrededor de 270 casos y de manera curiosa, la mayoría de las publicaciones son en niños menores de 5 años, por lo que se nos cruza con la presentación eh, de tumores en esta región en niños y en niños se ha descrito que es más común en el riñón izquierdo. La presentación clínica tal vez sea una de esas cosas que nos ayuda a pensar que eh, pueda ser una pielonefritis xantogranulomatosa. Muy frecuentemente hay algo de respuesta inflamatoria sistémica que vamos a evidenciar por leucocitosis o fiebre y prácticamente todos los pacientes tienen algún grado de anemia. La fisiopatología no es clara, se cree que hay una alteración de la respuesta inflamatoria, ya sea por una obstrucción crónica que dan malformaciones del tracto urinario en niños o nefrolitiasis en adultos y es frecuente encontrar en adultos cálculos coraliformes la mayor parte incompletos. También se ha asociado a infecciones de vías urinarias parcialmente tratadas, múltiples cursos antibióticos y otras alteraciones pues, del metabolismo de los lípidos. Cuando se hace la macroscopía de estas lesiones, se suelen encontrar estos nódulos amarillentos y la presencia de múltiples abscesos y estos nódulos amarillentos tienen ese color como la mayoría de procesos xantomatosos en otros lados del cuerpo. Cuando examinamos la microscopía, vemos ese infiltrado inflamatorio, pero más llamativamente vemos es múltiples células acromáticas que no tiñen por su alto contenido lipídico que corresponden a esos macrófagos espumosos. La presentación imagenológica de la pielonefritis xantogranulomatosa puede ser difusa o focal. La difusa es más frecuente, siendo el 85% de los casos más o menos, y va a tener múltiples formaciones de aspecto quístico que corresponden a abscesos eh, o a las pelvises renal dilatadas. Cuando vemos esos múltiples áreas de contenido quístico o de contenido de líquido, clásicamente en la escanografía se ha descrito que esto se parece a una garra de un oso o bear claw, que es uno de esos signos que se ha asociado con la pielonefritis xantogranulomatosa difusa. Es frecuente encontrar en la variante difusa la presencia de cálculos coraliformes, usualmente incompletos, y esto se ha asociado pues hasta el 83% de los casos. Eh, en cuanto a qué tanta respuesta inflamatoria perirrenal puede haber, es frecuente, sobre todo en la difusa, encontrar alteración de la grasa perirrenal y como es una enfermedad que a pesar de que es inflamatoria, también es infiltrativa, no es infrecuente verificar presencia de vascularización interna cuando se hace la evaluación Doppler. Sin embargo, la caracterización Doppler de la pielonefritis xantogranulomatosa o al menos en lo que busqué no encontré que se hayan como explorado casos o que se haya publicado mucho acerca de ello. En cuanto a la variante focal, y acá digamos eh, toca hacer varias acotaciones, en niños es más frecuente, usualmente no se asocia a los cálculos coraliformes o a la nefrolitiasis que sí vemos en la difusa, no se asocia a la respuesta inflamatoria o a los cambios inflamatorios perirrenales que sí vemos en la difusa, tanto así que muchos de los casos publicados todos son diagnosticados en retrospectiva. En este estudio que está citado acá abajo es una serie de 13 casos de pielonefritis xantogranulomatosa focal, 10 adultos y 3 niños. Los primeros 10 fueron sospecha de carcinoma de células renales, 2 niños con sospecha de tumor de Wilms, un niño más con sospecha de un absceso renal. Ninguno se logró el diagnóstico de manera prospectiva, sino todos fueron retrospectiva. Y en todos los casos
digamos, hubo variabilidad de los hallazgos, presentándose lesiones ovaladas que pueden tener bordes bien definidos o mal definidos, que pueden tener cualquier ecogenicidad, que pueden ser homogéneas o heterogéneas, eh, que es algo que a nosotros pues no nos ayuda en nada, porque digamos al momento de ver esto, para sospecharlo tendríamos que tener 100% la información clínica de la mano. En el ejemplo tomado del artículo vemos esta lesión de bordes relativamente bien definidos, hiperecoica, eh, homogéneamente, que desplaza los vasos del hilo renal. Sin embargo, con esta imagen sin información clínica no podemos dar ninguna aproximación diagnóstica correcta. Es frecuente igual en el resto de la literatura encontrar que las pielonefritis antogranulomatosa focales se confunden con tumores. En este caso de este niño que fue diagnosticado prospectivamente como un tumor de Wilms, vemos esta masa de bordes que genera signo de la garra con el riñón, que tiene componentes quísticos, que perfectamente puede ser un tumor de Wilms, pero en la patología fue diagnosticado con una pielonefritis antogranulomatosa. Por lo que, digamos, si la clínica es o tiene algo de respuesta inflamatoria, tiene algún tipo de malformación renal, o hay algunas otras de estas características dentro de un paciente que tiene una masa, sobre todo en esos niños que tienen una sospecha de un tumor de Wilms, nuestro papel es sugerir que pueda hacer otra cosa, tenerla dentro del diagnóstico diferencial, porque muchas veces estas pielonefritis antogranulomatosas focales pueden ser llevadas a nefrectomías parciales, y si el cirujano sabe esto de antemano, puede hacer biopsia intraoperatoria antes de hacer la resección o preoperatoria. Y que esa es como la gran conclusión de este caso. Muchas gracias.